Amigos, buenos días. Nos acompaña el licenciado Francisco Bustamante, ex subdirector de la Caja del Seguro Social. Y hay grandes retos, licenciado, sobre todo porque ahora se conoce un informe de la Organización Internacional del Trabajo que da clara cuenta que hay una fecha límite para el programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social. Y hablan específicamente del año 2024. La gran pregunta es, ¿y esto se sabía o no se sabía, licenciado? Usted que estuvo en la Caja del Seguro Social. Sí, se sabía tanto como que te digo que de acuerdo a la ley orgánica del 51 dice que cuando las reservas disminuyeran a 2.25 veces el gasto que había en pensiones en el año, era el momento de hacer ajustes. Nosotros nos pusimos a analizar en el tiempo que estuvimos en la caja y encontramos que jamás en la vida las reservas llegaron a ese mínimo. Era un mínimo crítico. Era un mínimo crítico, siempre estuvieron por debajo. Ah, increíble. Desde el 2005, 2008 que empieza a tener vigencia la ley, esas reservas jamás llegaron al mínimo crítico, siempre estuvieron por debajo. Pero interesante porque usted me estaba hablando del 2005, pero 2005 fue cuando se hicieron las reformas importantes a la Caja del Seguro Social. Y cuando se crean los mecanismos, y en la ley del 2005 dice, se crea la ley dice, empieza a funcionar en el 2008 y de ahí en adelante, cuando las reservas lleguen a 2.25 veces el gasto anual, hay que tomar medidas. Jamás se hizo, jamás se llegó a ese nivel. Entonces, lo que hace el informe de la OIT es analizar mucho más el periodo. Otra cosa, la ley decía que la caja tenía que hacer evaluaciones anuales. No se hicieron tampoco. Lo que hicimos nosotros con la dirección del doctor Lao del 2019, 20, 21, fue hacer las evaluaciones que había que hacer y ahí saltaron las alarmas. Entonces, el informe de la OIT lo que hace es validar lo que el equipo técnico de la Caja del Seguro Social determinó. Efectivamente, el problema existe, efectivamente, nunca se llegó al nivel crítico mínimo, siempre se estuvo debajo de ese nivel crítico. Lo que pasa es que la corbata del mixto tapaba, entonces las direcciones que hubo decían que las reservas eran de tanto frente al pago de las pensiones, pero estaban contando un dinero que no se puede utilizar para pagar pensiones. Por ley no se puede utilizar. Por la ley no se puede utilizar. No se pueden cruzar los dineros de los sistemas. No se pueden cruzar, exactamente. Pero no se daba esa explicación y todo el mundo estaba tranquilo. Esa es la ventaja y la bondad. Hay un detalle, y ahora que usted me revela esa información, que me deja pensando, y es que tenemos entonces un atraso de 17 años, contando desde el 2005 específicamente, para tomar una decisión técnica al problema, porque creo que se trata de un tema técnico, no político. Es técnico, pero la toma de decisión pasa por el tamiz político. Ese es lo crítico de esta situación, que la decisión técnica no la toma la Junta Directiva, no la toma la Administración, ni siquiera el Ejecutivo. Tiene que pasar por una revisión de ley y ahí entras en el terreno de la... Pero esa recomendación, según la propia ley orgánica de la Caja de Seguro Social, ¿no está en manos de la Junta Directiva? Si no llega a ese nivel crítico de reserva. No, excelente pregunta. Mira, cuando se crea la Caja de Seguro Social, el diseño que hizo el equipo del doctor Arias era en 6 páginas, fue extraordinariamente flexible. Decía, se crea la Caja del Seguro Social, componente de salud, componente de pensiones, y se establecerá mediante estudios actuariales las características del mismo. Es decir, no fija por ley cómo se va a manejar. Son los actuarios que tienen que desarrollar todo el trabajo y sobre esa base la Junta Directiva analiza y le recomienda al Ejecutivo que hace la aprobación. Es el diseño original. La ley actual establece los porcentajes que se cobran. Todo lo que debería hacer el actuario lo dice la ley. Entonces, si hay una opinión actuarial distinta a lo que dice la ley, hay que cambiar la ley. Claro. Entonces, ese diseño de llevar a la ley el detalle administrativo, el detalle técnico y condicionarlo a una aprobación legislativa hace que cualquier decisión técnica pase por esa decisión política. Ahora, pero ante eso entonces, ¿quién fue el que no levantó la mano en su momento? O sea, ¿a quién le tocaba la responsabilidad de levantar la mano en su momento ante una realidad que hoy estamos viendo que se hace crisis y que la crisis está a la vuelta de la esquina en el 2024? La responsabilidad de hacer los estudios actuariales fue otra discusión que enfrentamos nosotros. Cuando llegamos, había una discusión
entre los actuarios de la Caja y la Junta Técnica Actuarial. Cuando llegamos 2019, me está diciendo. 2019. La Junta Técnica decía, le toca a ustedes, y los actuarios de la Caja decían, no, es a ustedes. Y estaban en esa indecisión de quién lo hacía. No sé si era una disputa vieja o era nueva, porque el decreto que organiza la Junta Técnica hay un párrafo medio confuso y la administración decía que por eso le tocaba a los otros. Nosotros con Lao discutimos y dijimos, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer nosotros. Y tomamos la decisión, le dijimos a los actuarios, ustedes lo van a hacer. Yo no te puedo decir por qué no se tomó ni quién no tomó la decisión. Era decisión de la administración, había una disputa entre los dos órganos que son independientes, los actuarios de la Caja, la Junta Técnica que trabaja para la Junta Directiva y la administración. La administración, con el doctor Lao dice, lo hacemos nosotros. Eso dispara. ¿Cuáles eran algunos de los argumentos? Que como los estados financieros no tenían opinión en los últimos 5, 7, 8 años, no eran fuente confiable. Y es cierto, en los estados financieros hay cerca de 2.000 millones de dólares que no son input, no se sabe dónde van. Imagínate, 2.000 millones de dólares en un presupuesto de 11.000 millones, estás hablando de casi el 20%, no tiene una asignación clara porque los sistemas automáticos, informáticos, no funcionan. No se ha hecho la dispersión de esos débitos y créditos. Entonces, no había estado financiero, ergo no se hacía el estudio actuarial, se acogían a esa disputa entre órganos y nosotros dijimos, se acabó esto. Se van a hacer los estudios, los estados financieros y se van a hacer los estudios actuariales. Y esa fue la decisión que se tomó bajo la dirección de Enrique Lao y eso fue lo que hicimos. Licenciado, tengo una pausa, ya regresamos. Esto es Cara a Cara, hoy conversando con el ex subdirector de la Caja del Seguro Social, licenciado Francisco Bustamante. Ya regresamos. Regresamos, esto es Cara a Cara, hoy conversando con el ex subdirector de la Caja del Seguro Social, Francisco Bustamante. Hay un elemento aquí clave en la situación actual de la Caja del Seguro Social, y es saber si la actual administración en algún momento se sentó a analizar cuáles pudiesen ser las posibles respuestas ante la crisis. Usted es una figura técnica, siempre ha sido una figura técnica. Llega a la Caja del Seguro Social un ente técnico, pero también político. En algún momento, licenciado, se habló acerca de cuáles pudiesen ser las soluciones a la crisis, que por lo que usted mismo nos ha descrito, sí se sabía que existía en la Caja del Seguro Social. Sí, gracias. Yo debo hacer un reconocimiento público. El doctor Lao jamás me puso una condición ni una limitación en mi trabajo técnico. Él me dio mano suelta. Y en ese espacio que él me dio, entre el 1 de octubre y el 15 de enero del siguiente año, 3 meses, nosotros hicimos, con base a esos estudios actuariales que teníamos, todos los ejercicios posibles. Sí se hicieron distintos escenarios. Lo que se conoce como corridas. Corridas. Hicimos corridas jugando con las medidas paramétricas y en todas las corridas surgía que no había ninguna solución perfecta. Siempre o castigabas a un lado, pero ganabas 1 año, 2 años, 3 años más de vida del programa, pero era inevitable que las reservas no iban a alcanzar. Ese era el escenario. Hicimos como entre 10 y 15 corridas hicimos. Wow. ¿Ve? Con el equipo de la Caja, que, repito, es muy bueno ese equipo. Hecho esa parte, nosotros dijimos, bueno, si mantenemos el mismo nivel de beneficios que hay, aparte de estas corridas, ¿qué más hay que hacer para poder cubrir los déficits? Había que poner dinero fresco. ¿Cómo conseguir ese dinero fresco? Porque ese dinero fresco va a afectar la capacidad del Estado. ¿De dónde viene? Hay que recaudarlo. ¿Cómo se va a recaudar? La única vía que yo conozco hasta ahora es impuestos o deuda, y deuda no puede hacer porque la Caja no puede tomar préstamos. Entonces dijimos, bueno, ¿cuáles serían los ajustes que habría que hacer en la estructura impositiva del Estado para poder nosotros conseguir el dinero de una manera rápida, eficiente? Y siempre hay un costo, que tú pones un impuesto en la eficiencia, siempre hay un costo. Tú podías ir
o por aumentar las tasas, que es una medida paramétrica de cotización obrero patronal, lo cual tiene un alto riesgo, es el 22% de la planilla. Si tú subías eso en un entorno de informalidad como hay en el país, lo que podías provocar era más informalidad y menos ingresos. Claro. Es como lo que se llama en tributación una curva que se llama la curva Laffer. Mayores tasas de impuestos no necesariamente te van a dar mejores ingresos. Entonces nosotros analizamos que eso podía pasar. Y creíamos que había que hacer un impuesto general para poder financiar. Y ahí fue donde hablamos nosotros que la medida más rápida de hacerlo, habida cuenta que además hay un espacio enorme para poder hacerlo fiscalmente en América Latina. Panamá tiene el IVA, aquí llamamos ITBMS, más bajo de la región, 7%. Entonces yo decía que podíamos afectar eso y aún seguíamos muy por debajo de las prácticas tributarias de toda la región y podíamos alcanzar una parte sustancial de los ¿En recursos. cuánto pudiese necesitarse aumentar ese Nosotros ITBMS? calculamos entre un 3 y 4% más las medidas paramétricas. Pero con un ingreso directo, o sea, esa recaudación de ese 3% de diferencia debiese ser directo a la Caja del Seguro Directo Social. a la Caja del Seguro Social. Como medida paramétrica. Obviamente la gente dice, ¿es regresivo? Sí, es regresivo porque capta el gasto y no castiga la renta. Y aquí voy a hacer una digresión muy rápida. Creo que es el artículo 264 de la ley de la Constitución que dice que el Estado, en atención a las finanzas públicas, tratará en la medida posible que los impuestos graven a las personas con mayor capacidad económica. Exactamente. Eso no pasa en Panamá. Eso no está pasando. Lamentablemente, con todos los incentivos que crean las leyes panameñas al sector inversionista, a los que más dinero tienen le estás diciendo pague menos o no pagues nada. Entonces estamos violando la Constitución, no estamos haciendo la recaudación fiscal que deberíamos hacer y entonces nos queda ir por el lado de la tributación regresiva que es el ITBMS parcialmente. Impuesto al consumo. Impuesto al consumo. Y aquí quiero hacer una acotación. Sí, tiene esa connotación, pero no es tan grave. ¿Por qué? Porque en Panamá están exentos de ese impuesto los alimentos y los medicamentos. Entonces quiere decir que ese impuesto no va a gravar donde la mayor parte del presupuesto de las clases populares se gasta. Las clases populares gastan la mayor parte de su dinero en medicamentos y alimentos. Eso está exento. O sea que por ahí no viene el golpe. El resto de la sociedad, de los que consumimos otras cosas, literatura, restaurantes, ropa, etcétera, ahí va a golpear. Entonces, ahí se alivia un poco el impacto regresivo de la medida. Ahora, ese 3% más en el ITBMS, ¿en cuánto pudiese mejorar la situación financiera del programa? Cuando hicimos los números con una cifra que me dio uno de los ejecutivos del MEF, daba 700 millones, 730, 750 millones. No es suficiente. No es suficiente. O sea que se necesita algo más. Se necesita algo más. Por eso decimos que las medidas paramétricas son necesarias para que la necesidad sea lo menos posible y el Estado pueda aportarlo. ¿Qué otra medida entonces se requeriría, más allá de del aumento al impuesto al consumo? El impuesto al consumo es una idea, Ajá. no es necesariamente la única. Pero es algo que hay sobre la mesa. Hay algo que hay sobre la mesa. El presidente hizo una propuesta que no ha prosperado, de que lo que saliera del contrato con la minera, casi el 90% va para el Seguro Social. Una parte para mejorar el salario de los que menos ganan y la otra parte para mejorar el IBM, eran como 180 millones de dólares. Todavía no es suficiente. Todavía no es suficiente. Vamos a una pausa y al regresar usted me dice cuánto es lo que se necesita, o sea, cuánto es lo suficiente para poder entonces hablar de poder resolver parte del problema del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja del Seguro Social. Ya regresamos, esto es Cara a Cara. Esto es Cara a Cara, hoy conversando con el ex subdirector de la Caja del Seguro Social, Francisco Bustamante. Y antes de irnos a la pausa, quedamos pendientes.
Hablábamos acerca de alternativas que se han analizado en la propia Caja del Seguro Social para ver de qué forma se puede mejorar la condición financiera del programa de invalidez, vejez y muerte. Nos habló el licenciado Bustamante acerca del tema de aumentar el impuesto al consumo, el ITBMS, por lo menos en unos 3 puntos, en un 3%. Nos habló también acerca de la posibilidad, bueno, ya real, de parte del presidente, de los ingresos de la minera que pasaran a este programa, pero resulta que en la suma todavía no es suficiente. ¿Cuánto es lo que se necesita? Sí, aquí hay que cambiar el modelo de negocio. Completamente. Hay que cambiar el modelo de negocio. Ahí es donde yo he estado escribiendo y hablándole a la población diciendo que hay que hacer un replanteamiento de la seguridad social. Mira, la Caja de Seguro Social es el ente que tiene mayor liquidez en activos financieros, 10.000 millones de dólares. Wow. No hay empresa en Panamá que tenga eso. Exacto. Sin embargo, tiene la estructura de gestión financiera más pobre y raquítica que tú te puedes imaginar aquí. Cualquier financiera de una esquina tiene mejores sistemas. Increíble. Entonces, y además, la estructura de salario que hay en la Caja del Seguro Social no permite contratar personas que desarrollen esa potencialidad, ni tampoco las leyes que tenemos permiten hacer otro tipo de diseño. Entonces hay que hacer una ruptura y crear un brazo financiero fuerte, sólido, técnicamente bien capacitado para que haga la explotación de esos recursos que generen las utilidades que el fondo necesita. La ley como está y el diseño como está no lo permite. Y te doy un ejemplo. Una hipoteca que da la Caja del Seguro Social tiene que llegar hasta la Contraloría para que el Contralor la firme. Claro. ¿Tú te imaginas esas hipotecas en la pila de documentos que el Contralor tiene que procesar diariamente? No es prioritaria. Ni es la prioridad, claro, exacto. Entonces, eso te da un ejemplo. Otro ejemplo que nosotros tenemos, la ley dice que nosotros podemos hacer algunas operaciones de préstamos personales. Podemos hacerlo. El diseño que tiene el Departamento Centro de Préstamos son 53 personas manejando 200 y pocos millones de dólares en los distintos programitas que tiene, que da pérdidas. Hicimos el análisis económico de ese centro y daba pérdidas. Entonces, hay que hacer una reingeniería profunda de la institución para desarrollar eso. Y nosotros hablamos en su momento de que la Caja tenía suficiente dinero para tener su propio banco. Lo que permitiría generar ingresos crecientes, que es lo que necesita la entidad. Y pudiera hacerle préstamos a los trabajadores, manejar mejor el sistema de hipoteca, comprar cartera a otros bancos, desarrollar proyectos de inversión de vivienda, invertir en acciones, cosa que la ley no le permite. Te doy otro ejemplo. Nosotros tenemos 400, la Caja. Por lo que usted me está diciendo entonces, no es que el problema no se soluciona solamente poniendo una cantidad específica de dinero, porque es que se necesita y cada vez se va a necesitar más dinero para la entidad. Así. Yo lo pongo al revés. El problema primero que hay que resolver es la administración y el diseño de negocio. Claro. Para poder hacerlo efectivo. La Caja del Seguro Social, lo he dicho, es una empresa que gestiona seguros, cobra prima, paga riesgo y se maneja como un ministerio. Ahí hay una incongruencia terrible y te doy un ejemplo. La Caja tiene varios terrenos de los cuales hay 3 que son las joyas de la corona. El Causeway, un terreno que queda en el corredor sur y un terreno de playa que es más de 70 kilómetros, 70 hectáreas, que va de la carretera a la playa. De acuerdo a la ley, lo único que podemos hacer es venderlo. ¿Y si se venden todos ahí, suficiente dinero? Aunque le vendemos 400 millones, no es suficiente. ¿Qué va? Y además, Todavía. si los vendemos, ya ha habido gente que se acercó y me lo dijo a mí, esos terrenos son interesantes, pero hay que bajarles el precio. Imagínense. Nosotros dijimos, ¿sabes qué? No lo hagamos. No voy a bajar el precio, porque esos terrenos, si los desarrolláramos como una APP, que tuviera hoteles, que tuviera un área de viviendas desarrolladas, que tuviera un área industrial, un área de edificios en el corredor sur, si hiciera eso, generaría muchos ingresos. Pero ¿qué sucede? La ley que hace las APP, porque la Caja ni es un negocio, ni tiene la competencia, ni tiene la capacidad para dedicarse a esos negocios inmobiliarios, la ley de la APP dice explícitamente se excluye a la Caja de Seguro Social. Entonces, la entidad pública que tiene los mejores activos de mayor valor y de mayor apetecibles,
no lo puede ejecutar. Solamente queda venderlo y hasta mal venderlo. Entonces, sí, hay muchas cosas que hacer. Hay que cambiar el modelo de gestión de negocio, pues definitivamente. Hay que crear una entidad financiera fuerte y robusta y sana para que haga ese trabajo. ¿Ve? E inclusive te voy más allá. La prestación del servicio de salud, en algún momento tenemos que sentarnos a analizar la conversión de que haya dos entidades prestando salud y tenemos un sistema bicéfalo. Tenemos que llegar en algún momento a un sistema universal. Esos son los retos que tiene el país frente a la seguridad social y que son los que definitivamente gravitan sobre las finanzas públicas y que el país tiene que darle respuestas tarde o temprano, y yo creo que ese es el reto que tiene la ciudadanía. Licenciado, muchas gracias por acompañarnos aquí en Cara a Cara. El licenciado Francisco Bustamante, ex subdirector de la Caja del Seguro Social, esta mañana conversando con nosotros aquí en Cara a Cara. Hasta la próxima semana.